Hola, pues me encuentro aquí en uno de los cuadros de la ciudad que más me encantan por su belleza. Aquí está el Palacio de Minería, el Palacio de Correos, el Museo Nacional de Arte y atrás el Caballito. Bueno, aquí desde este cuadro de la ciudad que a mí en lo personal me gusta tanto, pues les quiero dedicar este video, ya que probablemente no vayamos a tener clase este jueves, porque como me van a inyectar temprano y hasta donde sé, casi a toda la gente que le han inyectado la famosa Cancino, que es que es la inyección que solamente es de una sola toma, como que a todo mundo le ha caído pesado. Entonces yo, tomando mis provisiones, decidí el día de hoy, miércoles, venir a grabar esto para ustedes y para que pues no se sientan solitas, ni solito Emiliano. Bueno, pues vámonos a analizar un poquito este pequeño artículo que dejamos hace algunas semanas. Se llama La búsqueda de la identidad en las historias de vida, de André Gattaz. André Gattaz comienza con una pregunta detonadora muy sugerente que dice: ¿la identidad moldea la historia de vida o la historia de vida moldea la identidad? Pareciera la identidad es este yo continuo que tenemos desde siempre, es como nuestra memoria, nuestra identidad, esto que no cambia o sí cambia, pero de alguna manera tiene algún tipo de esencia, y tenemos la historia de vida como la narración en sí de digamos, de alguna manera de esta memoria que tenemos. Nuestro autor hace uso de los dos vectores clásicos que usamos los historiadores, que es el espacio y el tiempo. Tenemos el espacio, es el marco físico donde se ubican los personajes y los ambientes geográficos y sociales en los que se desarrollan las acciones, y tenemos que el tiempo es la época o momento en que se sitúa la narración. Estos dos vectores siempre están en una narración. ¿Qué quiere decir? Que en una narración siempre hay un lugar donde se llevan los hechos y siempre hay un momento en el cual se lleva a cabo toda la acción. Para ubicarlo necesitamos analizar esta cuestión que tiene que ver con los signos de identidad, cómo vamos a ubicar la identidad. Lo que nos dice André es: cuando alguien cuenta su historia, encuentra elementos dispersos y los agrupa en un conjunto que busca una narración coherente. Dentro de esta narración coherente es donde vamos a encontrar estos signos. Estos signos los vamos a encontrar sobre todo en el eje narrativo. Dice: para lograr la coherencia, el narrador debe apoyarse en ejes narrativos que le den una orientación. ¿Cuáles son estos ejes narrativos? Es el hilo conductor. ¿Qué es el hilo conductor? Es básicamente todos los recuerdos, toda la memoria que de alguna manera se van agrupando para darle coherencia a una narración de vida. Casi todos los testimonios, casi todas estas narraciones testimoniales tienen elementos de lo que le podríamos llamar la narración de tipo épica. Recuerden, la narración de tipo épica empieza con una introducción, una acción ascendente, un clímax, una acción descendente y un final. Recordemos que el personaje o el héroe que, digamos, de alguna manera está dentro de la narración de tipo épica sufre una transformación. No es la misma persona que entró a la acción, que llega al clímax, que la misma que salió. Siempre hay una transformación intrínseca. Y bueno, para ubicar la identidad, nuestro autor nos ofrece una metodología. Tenemos en primer lugar, reconocer los ejes temáticos predominantes. Esto quiere decir saber si la narración se da alrededor de un episodio violento, de un recuerdo que hiere, de una época de paz, de algún recuerdo extraño. Tenemos en segundo lugar verificar la historia de vida a los estereotipos narrativos. ¿Cuáles son los estereotipos narrativos? Es más o menos como los actores. Ubicar al villano, ubicar al héroe, ubicar a la víctima, ubicar al victimario. Número 3, develar la articulación narrativa en su ritmo. El ritmo puede ser rápido, puede ser lento, puede ser emocional, puede ser lleno de dolor o puede ser aburrido. Tenemos número 4, reconocer los signos lingüísticos en la personalidad. ¿Cuáles son estos signos lingüísticos? Son los que nosotros ocuparíamos para determinar la interculturalidad de las personas. En otras palabras, ubicar si es una persona indígena, cómo de alguna manera lo da a conocer, cómo si es afrodescendiente cuenta una historia, cuáles son los signos del género, si es hombre, mujer o algo. Y por último, interpretar los elementos dados por terceros. Esto es el entrevistador. Recordemos que el entrevistador, cuando la persona, el testimoniante, está narrando su vida, el entrevistador siempre trata de encauzarlo hacia un lugar, para que no se salga, sobre todo que no se salga, que no se vaya por la tangente, tratar de estarlo encauzando. Entonces, esta acción también tiene que quedar plasmada en nuestro análisis.
Y pues regresando a la pregunta detonadora, nos encontramos, la identidad moldea la historia de vida, o la historia de vida moldea la identidad, y encontramos que es un trabajo sincrónico. Tanto la identidad como la historia de vida de alguna manera siempre están entrelazándose y se están reconstruyendo la una a la otra. En este sentido, me gustaría retomar esta otra pregunta que se me hace muy interesante. ¿Se busca una verdad objetiva? Para empezar, ¿se puede buscar una verdad? ¿Existe la objetividad? Cuestión interesante. Me gustaría retomar un poquito el ejemplo de la famosa verdad histórica del caso Iguala, del caso de los desaparecidos de Guerrero, de los 43 de Ayotzinapa. Recordemos que el 28 de enero del 2015, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Caram, aseguró que ya estaba lista la verdad histórica. Hizo una conferencia de prensa gigantesca, la cual fue cubierta por todos los medios, y nos dijo que los 43 normalistas fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al río San Juan en Cocula. Citando a Murillo Caram, esta es la verdad histórica de los hechos, basada en pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados que han sido detenidos hasta ahora. Bueno, ¿qué sucedió con esta verdad histórica? Resulta que el año pasado se descubrió que muchos de la gente que ofrecieron sus testimonios para la reconstrucción de esta verdad histórica, en realidad lo hicieron bajo coerción. ¿Qué quiere decir esto? Fueron brutal y vilmente torturados. Entonces, realmente un testimonio sacado de la tortura tiene una veracidad histórica, esa sería la pregunta, o la verdad histórica es una de tantas narraciones. Eso me pone mucho a pensar, ¿no? Si la historia en realidad no es exactamente una disciplina o una ciencia, es una narración. Si la verdad en sí es una narración, la cual tiene el peso de la autoridad de quien lo está enunciando. Te pone a pensar muchas cosas. Sí, solito, Emiliano. Y pues nada más, les quería comentar un poquito sobre el caso Menchú Stoll, así es como se denomina a esta diátriba, a esta pelea que se dio por el testimonio. Como ustedes saben, Rigoberta Menchú, ella fue una de las sobrevivientes mayas del genocidio que se llevó a cabo en Guatemala en los años 80. Más o menos entre 1980 y 1981, el gobierno guatemalteco exterminó a una gran parte de la población maya y hubo pues una guerra civil espantosa y hubo gente que alcanzó a escapar a este genocidio. Obviamente en el mundo no se sabía lo que estaba sucediendo y fue cuando esta joven guatemalteca llamada Rigoberta Menchú, la cual en más o menos 10 años después ganó el Premio Nobel de la Paz y seguramente ustedes la conocen, pues ha venido muchas veces a la UNAM invitada como vocera de la cuestión que tiene que ver con la paz. Bueno, resulta que cuando era joven Rigoberta Menchú se acercó a una antropóloga blanca, súper famosísima venezolana, llamada Elizabeth Burgos, se acercó a Rigoberta Menchú y le planteó la idea de generar un testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que Rigoberta Menchú le contara la historia de cómo su pueblo había sufrido este terrible genocidio. Entonces, el resultado fue uno de los libros de antropología y de testimonio que más se vendieron en el mundo. El libro se llama Me llamo Rigoberta Menchú y esta es mi historia. En Estados Unidos le llamaron Me llamo Rigoberta Menchú, soy la nieta de los mayas. Hubo muchísimos nombres, pero el hecho es que este testimonio en sí, que de alguna manera Rigoberta Menchú le contó a Elizabeth Burgos, pero aquí está la cuestión importante. Elizabeth Burgos recabó este testimonio, lo transcribió y lo convirtió en uno de los máximos best-seller a nivel mundial, tan famoso que inclusive, como ya se los dije, le ganó el Premio Nobel de la Paz. Vámonos un poquito a la historia de la controversia. Tenemos que en 1983 salió a la luz el famoso libro Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, como ustedes saben, editado por Elizabeth Burgos. Fue editado por la editorial cubana Casa de las Américas, la cual tuvo una infinidad de reediciones y fue así como un verdadero best-seller. Gracias a este libro y a muchas cosas más, en 1992 le dieron el Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú en reconocimiento a su lucha por la justicia social y la reconciliación. Y la controversia en realidad comienza en 1999, cuando el antropólogo David Stoll, gringo de ahí de Stanford, publicó su libro Rigoberta Menchú y la historia de todos los pobres guatemaltecos, donde cuenta una historia completamente distinta a lo que
señala el primer libro, me llamo Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia. O sea, aquí es como empieza esta controversia. La parte interesante sucede después, lo que sucedió después. Cuando este famoso libro empezó a generar millones y millones de regalías, pues Elizabeth Burgos se compró un castillo en Francia. Elizabeth Burgos es de Venezuela. Entonces, gracias a todas estas regalías, se compró un verdadero castillo en Francia. Y bueno, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Que Rigoberta Menchú recibió algo de dinero? Pues no. Todas las regalías fueron para Elizabeth Burgos, porque ella de alguna manera fue la que llevó, porque la que recogió el testimonio, la que lo transcribió, la que lo editó y a final de cuentas la que lo mandó, la que lo hizo famoso. Entonces todas las regalías se fueron hacia Elizabeth Burgos y para Rigoberta Menchú no hubo ni un centavo. ¿Ustedes cuál creen que fue la posición de Rigoberta Menchú después de esto? Bueno, ella hizo un escándalo a nivel mundial, un súper escándalo, pidiéndole a Elizabeth Burgos que ella también merecía regalías porque era su historia a final de cuentas, y toda la gente lo que estaba leyendo era la historia de Rigoberta Menchú, no la historia de Elizabeth Burgos. Cuando estaba este problema, este jaloneo tan terrible entre Rigoberta Menchú y Elizabeth Burgos, de repente surgió un antropólogo llamado David Stoll. Este antropólogo gringo de repente surgió de la nada, leyó el famoso testimonio de Rigoberta Menchú y lo que hizo fue ir a Guatemala a corroborar la famosa historia. ¿Y qué creen que encontró el famoso Stoll? Que nada de lo que había dicho Rigoberta Menchú era cierto. Rigoberta Menchú en su testimonio cuenta cómo a su papá lo queman vivo, cómo a su hermano lo desaparecen, cómo a su pueblo lo incendian y matan a todos. Y él lo que encontró después, cuando hizo un viaje a Guatemala, es que nada de lo que decía el testimonio era cierto, porque Rigoberta Menchú no había estado en ese momento. O sea, lo que él encuentra es que cuando mataron al papá, Rigoberta Menchú estaba en la selva. Cuando mataron al hermano, Rigoberta Menchú estaba en México. Y cuando destruyeron la aldea, Rigoberta Menchú ni siquiera estaba en Guatemala. Entonces, lo que dice David Stoll, ¿cómo puede ella dar testimonio de algo que ella no vivió? Entonces, aquí digamos un poquito la famosa diatriba, la famosa discusión se llama Menchú Stoll, tiene que ver con esta cuestión, que de alguna manera tiene que ver con la cuestión de la verdad dentro del testimonio. ¿Debemos de creerle a la persona que dice el testimonio solo porque lo dice, o valdría la pena realmente recabar los datos y darnos cuenta si realmente es cierto o no? Bueno, pues con estas ideas y con este interrogante les quiero pedir que por favor se pongan a investigar un poquito sobre Rigoberta Menchú, se pongan a investigar un poquito sobre la serie de escándalos que ha habido a partir de este testimonio tan famoso. Y como seguramente mañana me voy a sentir muy mal por lo de mi vacuna, pues por eso les dejo esta sesión grabada y pues les mando un fuerte abrazo y pues nos vemos hasta el siguiente jueves. Les voy a dejar también una cápsula que tiene que ver sobre testimonio. Les mando un abrazo muy grande y pues aquí estoy. Muchas gracias.